Bien, tenemos el siguiente ejercicio de termodinámica, donde tenemos como datos la energía, nos piden determinar la energía interna y la entalpía del agua líquida a los 80 grados centígrados y 5 megapascales, con datos de la tabla del líquido comprimido. Primero vamos a hacer entonces con datos de esta tabla del líquido comprimido. Y luego con datos del líquido saturado y vamos a comparar el error que nos pide, ¿no? Porque sabemos por teoría que el líquido comprimido podemos aproximar al líquido saturado. Bien, entonces vámonos al workspace a hacer el ejercicio. Como datos tenemos entonces para el agua, ¿no? Para el agua tenemos la presión de 5 megapascales. Que eso es 5.000 kilopascales, ¿no? A veces debemos manejarlo en kilopascales y a veces en megapascales. También así están en las tablas, ¿no? En algunos casos, cuando son presiones elevadas, están en megapascales. 5.000 kilopascales. Y la temperatura del dato, la temperatura dada, le llamamos de 80 grados centígrados. Primero vamos a comprobar lo que nos dice que está como líquido comprimido. Y eso lo vamos a hacer rápidamente con la tabla A. En este caso la tabla 5. Vamos a comparar con estos dos datos. Nos vamos a esa tabla. La tabla A4 que nos dice la tabla de agua saturada, ¿no? Tenemos ahí como dato para esta tabla de agua saturada a los 80 grados. Temperatura, entonces, 80 grados. Buscamos su presión de saturación a los 80 grados. Es importante para poder comparar y determinar según las tablas termodinámicas. En este caso, vamos a entrar por temperatura. 47,416 es la presión de saturación a esa temperatura dada. Registramos eso. A la temperatura de 80 grados, nosotros tenemos la presión de saturación de 47,416 kilopascales, ¿no? Tenemos eso según la tabla A4, ¿no? Entonces comparamos la presión a la temperatura a T igual a 80 grados centígrados. Tenemos que la presión de 5.000 kilopascales es mayor a la presión de saturación a esta temperatura dada. Entonces, nos dice que estamos realmente como líquido comprimido, ¿no? Entonces, con esos datos nos vamos a la tabla A6, ¿no? Nos vamos a la tabla A6, por supuesto, y vamos a buscar esa energía y entalpía que nos pide de la tabla A6. Entonces, en la tabla 6, para esos mismos datos, para los datos de presión, buscamos de los 5 megapascales. La tabla A7, ¿no? La tabla 7 de, perdón, es de líquido comprimido. 5 megapascales y la temperatura de 80. Con esos dos datos nos vamos a esa tabla. Entonces, con esos dos datos, encontramos lo que nos pide, ¿sí? Ya decimos a esa temperatura y a esa presión, obtenemos los siguientes datos. Vamos viendo aquí en la... Aquí está. A la presión de 5 megapascales. ¿Sí tenemos? Y 80 grados centígrados. La energía es este valor. Ahí lo vemos, la energía U 333,82. Y la entalpía los 338,96. Anotamos entonces esos valores que son los resultados que nos piden. La energía entonces es de 332.
Entonces la energía 333,82 kilojoules sobre kilogramo. Y la entalpía para eso, con esos datos de presión y temperatura, es de 338,96. 338,96, que lo obtenemos de la tabla A7, como hemos marcado, de la tabla termodinámica, ¿no? Entonces, con eso estuviésemos respondiendo nosotros el inciso A. El inciso A, entonces, hemos determinado con eso, ¿no? Respondiendo al inciso A. Vámonos a hacer ahora al inciso B. Inciso B. Vamos a hacer con datos para líquido saturado, ¿ya? Entonces, para líquido saturado, para aproximar, vamos a escribirlo. El líquido comprimido a líquido saturado entonces debemos siempre entrar por temperatura. Entrar por temperatura porque las propiedades dependen de la temperatura en los líquidos y no así de la presión, no son dependientes de la presión. Al variar la presión bastante, las propiedades de energía, entalpía, volumen varían muy poco, ¿no? Entonces son dependientes de la temperatura. Por eso hacemos la entrada por temperatura. Bien, entonces nos vamos con los mismos datos solamente de la temperatura porque estamos haciendo esa aproximación. Entonces, para la temperatura de 80 grados, entonces nos vamos de aquí a la tabla A5. No, A4. A4 para leer esos datos que nos están pidiendo como líquido saturado. Esa aproximación que la vamos a hacer. Nos vamos a la... Aquí está. Vamos a buscar ese valor para 80. ¿Lo ven ahí? 80, el valor. Para 80. Entonces, los datos para 80 grados, que es dependiente de la temperatura, vamos a aproximar al líquido saturado. La energía, leemos el UF, energía de líquido saturado. Este valor de 334,97. Y la entalpía de líquido saturado también, el HF. Este valor nos vamos a anotar. Entonces, esos son los resultados que estamos buscando. Entonces, leemos el UF, que es igual a, y el HF. Este valor es de 334,97. Y el HF es de 335,02. Esos son los datos para líquido saturado. Aquí estamos. Es decir, en la tabla o en el diagrama de temperatura, volumen específico que tenemos, este dato es el que hemos leído, el BF, que es el UF y el HF, ¿ya? Y en el caso, para el otro dato, estamos leyendo de esta forma. Haciendo una aproximación. Vamos a suponer que este es el otro dato, ¿no? Esta es la presión. Aquí está como líquido. Vamos a suponer que esta es la temperatura de los 80 grados, ¿no? Y esta presión es la presión de 5 megapascales. Y esta presión es de los 47,4. 47,416 kilopascal, ¿no?
Entonces nosotros estamos leyendo, este valor es el real, los 333, si comparamos la energía. Y este es el que estamos leyendo como el UF, ¿no? 334. Hay una pequeña variación. Entonces lo que nos pide también es cuál es el error. Vamos a calcular nosotros el error para la energía, ¿ya? El porcentaje de error de la energía es igual a la energía, este valor, UF, menos la energía que hemos encontrado, U, sobre U, multiplicado por 100. Bien, hagamos eso para terminar entonces este ejercicio. Porcentaje de error de la energía. UF 334,97 menos 333,82. Todo dividido entre 333,82. Ese resultado multiplicamos por 100. Todo por 100. Y obtenemos el porcentaje de error. El error en porcentaje. El porcentaje de error de la energía es igual a 0,34. Entonces ni siquiera llega al 1%. Bien, entonces el error es un error bastante bajo, ¿no? Es un error bastante bajo al hacer la aproximación, ¿no? Al hacer la aproximación, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer esta aproximación en algunos casos cuando no tenemos los datos de la temperatura y presión cuando estamos como líquido comprimido. Simplemente demostramos que estamos como líquido comprimido y utilizamos esta aproximación. Líquido comprimido, aquí a 80, a esta presión, aproximamos al líquido saturado, lo que hemos mostrado en este diagrama.